Fase 3. Durante la fase 3 el fenómeno fundamental es la salida de iones positivos para recuperar la negatividad del interior celular. Y eso se consigue básicamente mediante la salida de potasio, que es el catión que con más facilidad difunde desde el interior de la célula hacia afuera. De esta forma, de esta fase 3 se debe a la apertura de distintos canales de potasio, de los que hay muchas familias y subtipos, que van a permitir que la célula progresivamente se vaya haciendo más electronegativa en su interior, recuperando el potencial de membrana y conformando lo que se denomina fase 3 o repolarización. La bomba sodio-potasio sigue trabajando y se va devolviendo el calcio al sistema reticulosarcoplásmico, con lo que se recupera el equilibrio basal, encontrándose de nuevo preparada la célula para recibir una nueva despolarización, es decir, un nuevo potencial de acción. Fase 4. En este momento existe un grupo especial de células que son las del sistema de conducción cardíaco. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje, que presentan una fase 4 del potencial de acción en la cual se produce una entrada lenta de sodio, de forma que progresivamente el potencial de membrana va acercándose al potencial umbral y al alcanzar los menos 60 milivoltios se van a volver a poner en marcha un nuevo potencial de acción, como se aprecia en la figura. Fase 4 con una pendiente ascendente solamente acontece en el sistema de conducción cardíaco, pues solo sus células presentan los canales que permiten la entrada lenta de sodio. Cuanto más arriba en el sistema de conducción, más empinada es la pendiente de la fase 4 y antes se producirá una nueva despolarización espontánea. Por eso el nodo sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón. Además, esta fase 4 se ve muy influenciada por el sistema vegetativo a nivel de ambos nodos, de forma que el estímulo simpático hace que la entrada de sodio sea mayor, es decir, empina la pendiente de la fase 4, línea punteada, permitiendo que alcance antes el nivel umbral, y por lo tanto provocando un nuevo potencial de acción antes de lo que ocurriría en ausencia de estímulo simpático. El parasimpático tiene el efecto opuesto, línea rayada. Este es el motivo por el que un estímulo simpático produce sobre el nodo sinusal una aceleración de la frecuencia cardíaca. Conducción del impulso. Si una célula cardíaca se encuentra vecina a otra célula, está conectada a ella mediante unas uniones gap que permiten el paso de iones a su través. Así, cuando una de las células se despolarice, la célula vecina a través de sus uniones gap va a recibir esa información que va a servir como un estímulo para que se despolarice también, existiendo unas características en la distribución de dichas uniones gap, de forma que la conducción de este impulso despolarizante va a ser mucho más rápida en el sentido longitudinal de las fibras que en el sentido transversal. Así las células se comportan como un sincitio funcional. El impulso que viaja a través del sistema de conducción va a hacer que, por ejemplo, si una célula de la red de Purkinje está poco a poco aumentando su nivel de potencial de membrana con una pendiente muy tendida, puesto que tiene una entrada muy lenta de sodio, antes de que llegue a alcanzar por sí misma el potencial umbral, le llega desde arriba, a través de las uniones gap, la señal para despolarizarse. Este es el motivo por el cual la célula que se despolarice más rápido de todo el sistema va a ser la que funcione como marcapasos, en condiciones normales, el nodo sinusal. Fármacos antiarrítmicos. Clasificación. Este esquema nos sirve para comprender la clasificación de los fármacos antiarrítmicos en 4 grupos. El grupo 4 comprende los fármacos que afectan a la fase 2 del potencial de acción, es decir, son fármacos que inhiben la apertura de los canales lentos del calcio. Son los calcios antagonistas, verapamil y diltiazem.
El grupo 3 lo conforman los fármacos que tienen la capacidad de inhibir los canales de salida de potasio durante la fase 3 de repolarización, alargando la duración del potencial de acción. El grupo 2 son fármacos que afectan a la fase 4 del potencial de acción, es decir, los beta-bloqueantes, pues al inhibir el impulso simpático conseguiremos disminuir la pendiente de dicha fase 4. El grupo 1 son fármacos que interfieren con la apertura de los canales rápidos de sodio, es decir, afectan a la fase 0 del potencial de acción. Al estar incluidos, un gran número de fármacos se dividen en 3 grupos: 1A, 1B y 1C. Enlentecen la velocidad de conducción del impulso despolarizante y no alteran la duración del potencial de acción, salvo los 1A, que también inhiben la salida de potasio, actuando pues como grupo 1 y 3 a la vez. Grupo 4. El grupo 4 está formado por los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, es decir, verapamil y diltiazem, que están indicados para tratar o prevenir las taquicardias por reentrada auriculoventricular, como la taquicardia ortodrómica o la taquicardia intranodal. También se utilizan para frenar el nodo AV en pacientes que presentan taquicardias en las aurículas como fibrilación auricular o flúter auricular crónicos. El efecto secundario fundamental es el inotropismo negativo, puesto que al inhibir la entrada de calcio entre las células disminuyen la fuerza contráctil del corazón. También son cronotropos negativos, pues ambos nodos tienen un potencial de acción algo diferente al explicado, en el que la fase 0 depende mucho de la entrada de calcio. Otros efectos son la vasodilatación por relajar el músculo liso vascular, el estreñimiento o los edemas en miembros inferiores. Grupo 2. En cuanto al grupo 2, está conformado por los fármacos beta-bloqueantes. Sin embargo, los beta-bloqueantes son mucho más que un antiarrítmico, por lo que en la mayoría de los textos médicos, cuando se habla de los antiarrítmicos, no se refiere a este grupo 2, pues sus efectos exceden en gran medida el efecto antiarrítmico. Tienen otros efectos sobre la contractilidad cardíaca, inotropo negativo, las demandas de oxígeno, el umbral fibrilatorio y otros muchos mecanismos que los hacen muy valiosos en los cardiópatas. Si nos centramos en su efecto antiarrítmico, hay que decir que lo más relevante es su efecto de freno sobre el nodo sinusal y auriculoventricular, y por tanto de control de la frecuencia cardíaca en respuesta a la fibrilación o flúter auricular. También son útiles en las taquicardias por reentrada AV. Además, se pueden utilizar para tratar la taquicardia sinusal en respuesta a circunstancias como las crisis de hipertiroidismo. Están especialmente indicados en pacientes con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, dado que en ambas situaciones han demostrado mejorar la supervivencia. Los efectos secundarios son múltiples y son de destacar la astenia, que es el más frecuente, la braquicardia, el broncoespasmo o la impotencia. Grupo 3. Los fármacos del grupo 3, por enlentecer la salida de potasio y la repolarización, producen un efecto en electrocardiograma que es la prolongación del intervalo QT, pues el QT expresa el tiempo entre el QRS, onda de despolarización ventricular, y el final de la onda T, onda de la repolarización ventricular. Del intervalo QT puede dar lugar a unas arritmias que se denominan taquicardia en torsión de puntas o taquicardia helicoidal, que es una arritmia ventricular maligna, polimorfa y que suele provocar síncope cuando la arritmia se autolimita y si no lo hace, provoca la muerte súbita del paciente. Por lo tanto, los fármacos del grupo 3 pueden provocar muerte súbita induciendo arritmias del tipo torsadas de puntas. Este fenómeno también lo presentan los del grupo 1A. Por este motivo, los fármacos grupo 3 deben iniciarse a nivel intrahospitalario, especialmente los primeros 3 o 4 días, pues en ese tiempo es cuando es mayor el riesgo de provocar torsadas de puntas. A excepción de amiodarona
que aunque prolonga el QT es excepcional que provoque muerte súbita, por lo que sí puede iniciarse de forma ambulatoria. Sin embargo, con sotalol o dofetilide, el riesgo alcanza casi el 5% de los pacientes. Tienen el máximo riesgo de tener torsadas de puntas por emplear fármacos que prolongan el QT las mujeres con hipertensión e hipertrofia ventricular. Amiodarona probablemente sea el mejor antiarrítmico de que disponemos, pues puede ser útil prácticamente en cualquier arritmia. Sin embargo, como fármaco de primera elección hay que saber que es el único antiarrítmico que se puede emplear de forma crónica en pacientes que presentan cardiopatía estructural, es decir, el paciente que tenga cualquier enfermedad estructural del corazón que necesite un tratamiento antiarrítmico crónico. El único fármaco que puede recibir es la amiodarona, excepción hecha de los betabloqueantes que son algo más que un antiarrítmico. Amiodarona son sus efectos secundarios frecuentes: afectación cutánea con fotosensibilidad, depósitos corneales en bigotes de gato, alteraciones tiroideas, tanto hiper como hipotiroidismo, por tener yodo en su composición, fibrosis hepática o pulmonar. Esto hace que a largo plazo el paciente no tolere el fármaco. El sotalol es un fármaco betabloqueante, pero su efecto predominante es de grupo 3, por inhibición de canales repolarizantes de potasio. Dado que los pacientes con enfermedad coronaria tienen necesidad de tomar un betabloqueante, sotalol puede ser útil para tratar las arritmias en estos pacientes, especialmente para prevenir la fibrilación auricular. Ibutilide y dofetilide son dos fármacos útiles para el tratamiento de la fibrilación auricular y del flúter auricular. Esta última arritmia, el flúter auricular, es muy resistente al tratamiento con fármacos antiarrítmicos, siendo estos dos los únicos que tienen cierta cabida en su tratamiento. El efecto secundario fundamental es la prolongación del QT y riesgo de torsadas de punta. Dofetilide se puede emplear de forma segura en pacientes con enfermedades estructurales del corazón. Grupo 1A. Del grupo 1A son los más relevantes la quinidina y la procainamida. La quinidina se puede administrar por vía oral y es útil tanto para la fibrilación auricular como para arritmias ventriculares. Sin embargo, tiene efectos secundarios muy acusados a nivel gastrointestinal, que hacen que su empleo en la actualidad está en franca recesión. Además, tiene problemas añadidos como su potente efecto vagolítico, que puede provocar una aceleración en la respuesta ventricular en taquicardias supraventriculares, la prolongación del QT, que puede producir síncopes quinidínicos, por taquicardias helicoidales, o la intoxicación crónica con síntomas neurológicos y visuales denominada cinconismo. Por vía oral es mal tolerado al poder provocar a largo plazo un fenómeno autoinmune tipo lupus-like. Por vía intravenosa sigue empleándose y es el tratamiento de elección de la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, TVMS, bien tolerada. La TVMS es aquella que tiene su origen en los ventrículos y en la que todos los complejos QRS son de la misma morfología. Para tratarla con antiarrítmicos es necesario que el paciente la tolere hemodinámicamente, puesto que si está inestable lo que estaría indicado es hacer una cardioversión eléctrica urgente, igual que ocurre en cualquier otra arritmia.